Hola, usuario numérico. Cuando veas esto, ¿me podrías decir desde tus conocimientos para los creyentes? Se refiere a conocimientos de mis estudios sobre historia de las religiones, ¿vale? Esto va a ser una respuesta a confesional y os recuerdo que los comentarios confesionales no están permitidos en este canal, porque ya con los dos vídeos anteriores he tenido que eliminar muchísimos comentarios confesionales, así que lo repito, no se permiten en este canal. Mirad el vídeo fijado de normas y condiciones para utilizar este espacio. Desde tus conocimientos me podrías decir qué tan cierto es que María tuvo más hijos, además de Jesús, pues varias veces he escuchado de protestantes que los Santiagos, Judas y no me acuerdo el nombre del otro, pero en fin, eran hijos, entiendo, de María la Virgen. Te lo agradecería. Pues claro que sí, vamos a hablar sobre los hermanos y hermanas, que todo el mundo se olvida de las hermanas, pero sí, hablemos de las hermanos y hermanas de Jesús. Partamos de la base de que los evangelios mencionan sin ningún problema la existencia de los hermanos y hermanas de Jesús en pasajes como Marcos 6.3, Mateo 13.55-56, Lucas 8.19 o Juan 2.12. Además, también conocemos el nombre de sus hermanos, Jacobo, Simón, José y Judas, y sabemos también que tenían dos hermanas porque son referidas en plural, pero nunca se dicen sus nombres. Esto no tendría por qué sorprender a nadie. Ahora sí, evidentemente, desde que se instauró el dogma de la perpetua virginidad de María, es inconcebible que Jesús hubiera tenido hermanos y hermanas. Pero tenemos que recordar que en la época en la que se escriben los evangelios, el que importa es Jesús. Por lo tanto, lo único que buscan resaltar solamente Mateo y Lucas, porque Marcos y Juan ni siquiera eso, ni tampoco Pablo, ni ningún otro escrito del Nuevo Testamento, solamente los dos primeros capítulos de Mateo y Lucas hablan de una virginidad de María en el momento de la concepción de Jesús. Pero el propio Mateo afirma que una vez nacido Jesús virginalmente, que es el importante, María mantuvo una vida conyugal normal con su marido, con José. Pero claro, esto ha traído más de un quebradero de cabeza para muchos círculos confesionales porque sí se entiende desde la perspectiva teológica actual que Jesús es hijo de Dios y María es virgen a perpetuidad y madre de Dios, la presencia en el texto de más hijos e hijas se convierte en un problema. Así que se ha aducido una razón lingüística vinculada con el arameo que transcrito al griego de la época habría provocado un error de concepto. Se estaría utilizando el mismo término para referirse tanto a hermanos carnales como a parientes cercanos, ¿no? Entonces, lo que se argumenta es que ni el hebreo bíblico ni el arameo tenían un vocablo específico para referirse a primos o a otros parientes, sino que se utiliza el término que emplean para hablar de hermanos. Y para intentar demostrar esta tesis, se aportan varios ejemplos de la Septuaginta, donde parece utilizarse el término adelfos, que significa hermano, para hablar de primos, cuando el significado exacto de estos casos siempre queda definido por el contexto. Entonces, al final, la tesis, ¿no?, de los círculos confesionales supone un error de concepto entre el arameo y el griego. Pero el sentido de la cita en los evangelios está más que claro, además también por lo que sabemos que era la cristología de finales del siglo I. Entonces, interpretar a esos hermanos y hermanas de Jesús como primos, como hijos de María de Cleofás, como hacen católicos, luteranos y la mayoría de los anglicanos, o como hijos de un matrimonio anterior de José, como hacen los ortodoxos orientales siguiendo a Eusebio y a Epifanio, habiendo mencionado el propio evangelio primero a la madre de Jesús, es al final manipular interesadamente el escrito. Y eso sin considerar que el propio Jesús diferenció con palabras distintas entre hermanos y parientes, por ejemplo, en Lucas 14, 12, 13. Pero, como quienes argumentan a favor de la interpretación de estos hermanos y hermanas como primos o parientes lo hacen en un terreno lingüístico, pues vamos a dar también una respuesta lingüística. En griego, las palabras para hermano y primo son diferentes. Adelfos, que es la que utilizan los evangelistas, es hermano, mientras que primo es anepsios. Esta es la palabra que utiliza, por ejemplo, Pablo en Colosenses 4.10, donde habla de Marcos como el primo de Bernabé.
Pero el principal argumento contra la idea de que los traductores helenos tuvieron que adoptar y asumir y adaptar en su idioma una palabra hebrea más antigua que no distinguía entre hermanos y parientes, es que los evangelios fueron escritos directamente en griego. No son traducciones de escritos hebreos anteriores, sino que fueron directamente escritos en griego, que era la lengua vehicular de la época, como demostró la crítica literaria hace ya más de un siglo. Es decir, que si los autores de los evangelios hubiesen querido hablar de primos o de parientes, habrían utilizado la palabra anepsioi. He llegado a decir, he llegado a oír decir que los autores de los evangelios tenían el arameo como lengua materna y que cometieron un gazapo, ¿no? Todos ellos, cosa que resulta prácticamente inverosímil, pero aún dándolo por bueno, dando por bueno la tesis de que los 4 evangelistas se equivocasen precisamente en utilizar esa palabra, hay otra carta a favor que resuelve esta dificultad, y es el propio Pablo de Tarso, un judío de la diáspora, nacido por lo tanto en el mundo griego, con el griego como lengua materna. Entonces, él no debería confundir las palabras en su propio idioma, y cuando se refiere en Gálatas 1:19 a Jacobo como el hermano del Señor, lo hace utilizando la palabra adelphos, que es la misma que utilizan los evangelios. Y Pablo sabe perfectamente a lo que se refería, exactamente igual que los autores de los evangelios. Además, el nombre de Jacobo encaja también con uno de los nombres de los hermanos de Jesús aportado por los evangelios, y también habla de él Flavio Josefo en sus antigüedades judías. Entonces, insisto, la palabra en griego para todos estos casos, original de los escritos, porque se escriben en griego desde el principio, es adelphos, que es también la misma palabra que se utiliza para exponer la relación que tienen estos dos, Juan y Jacobo, los hijos del Zebedeo, y nadie plantea, ninguna iglesia, ni siquiera los creyentes más conservadores, que Jacobo y Juan eran primos y no hermanos. Entonces, ¿por qué sí se hace con los hermanos y las hermanas de Jesús? Pues simplemente por un interés confesional, para justificar aquello de María siempre virgen, que es una idea que no aparecería en el cristianismo hasta el siglo III. Espero que haya servido este vídeo para aclarar este tema, que me lo habéis preguntado muchísimo, así que confío en que os haya resultado interesante y de utilidad. Gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.